Vamos a grabar esta presentación para los que no han podido estar en la clase y así ya les queda como para ir repasando. Bueno, lo primero es saber que en la estación bienestar las actividades van a ser tomar los datos del paciente en una ficha que yo les imprimo, que bueno, obviamente si ustedes quieren modificar me lo dicen, el registro de la tensión arterial, la oximetría y el pulso. La presión arterial entonces es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de la arteria y se va a expresar en distintas mediciones, pero lo más aconsejado siempre es en milímetros de mercurio. Entonces es la fuerza que hace el líquido adentro de la pared de la arteria. Esta presión arterial va a estar determinada por dos factores. Uno por el factor corazón, que es la fuerza que hace el ventrículo, en este caso este ventrículo que está acá, que es el ventrículo izquierdo, que hace la fuerza que es al contraerse para expulsar la sangre a través de la aorta. Y el otro factor es la arteria o las arterias, todo el árbol arterial con la resistencia periférica que va a oponer a esa fuerza que tiene el corazón. Vamos a ver entonces que la presión, que repito es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de la arteria, se va a dividir en dos, la presión arterial sistólica y la diastólica. La sistólica entonces expresa la presión que ejerce el ventrículo izquierdo directamente, mientras que la presión diastólica es también un reflejo de la presión que hay dentro del ventrículo durante la relajación ventricular. La resistencia periférica, que bueno, se va a calcular con esa ecuación de Poiseuille, depende un poco del diámetro. Por eso la pared de la arteria, al ser muscular, puede agrandarse, es decir, dilatarse, o puede contraerse. El vaso grande, obviamente, piensen en una cañería, va a tener mucha menos presión, mientras que el vaso pequeño, con la misma cantidad de sangre, va a circular con mucha más presión y fuerza. Entonces, en la vasodilatación, es decir, cuando se abre, se relaja el músculo de la pared de la arteria, baja la resistencia periférica y baja la tensión arterial. Mientras que en la vasoconstricción, fíjense que está mucho más gruesa aquí la pared, aumenta la resistencia periférica, la resistencia a la fuerza del corazón, a eso es que contrapone la fuerza, digamos, disminuye el calibre de la arteria y por lo tanto sube la tensión arterial. La presión arterial media, que es otro parámetro, va a calcularse sumando presión sistólica más dos presiones diastólicas dividido 3. Es decir, que son tres presiones, una sistólica y dos diastólicas, y se divide por 3. Y es la presión media que soporta la pared arterial. Esta presión arterial media entonces tiene un máximo y un mínimo. La mínima es 60 milímetros de mercurio, por debajo de esa presión arterial media ya se cierran los capilares periféricos, es decir que se va a producir una disminución de la irrigación de los tejidos, por ejemplo, de la piel, y la máxima es de 120 milímetros de mercurio, donde ya superada esa presión arterial media, se rompen los capilares. Recuerden que esto no es sistólica y diastólica, sino que es media. Bueno, hay distintos factores que van a alterar la presión arterial. Los fármacos, por ejemplo los vasopresores, es decir, aumentan la resistencia periférica, actúan sobre todo sobre las arterias, por lo tanto aumentan la tensión arterial. Y los vasodilatadores hacen un efecto contrario, bajan la resistencia periférica, es decir, aumentan el diámetro de las arterias al relajarlas y baja por lo tanto la tensión arterial. Estas variaciones también pueden ser fisiológicas, como estas que ven acá, la posición, el sueño, el ejercicio, el estrés, las emociones, y pueden ser también patológicas. Ahí, en ese caso ya estamos hablando de hipertensión arterial o hipotensión arterial. Bueno, para medir la presión entonces tenemos distintos métodos. El no invasivo, que es el que utilizamos habitualmente con un manguito, un tensiómetro, y el invasivo o directo. En el invasivo sí vamos a perforar la piel del paciente, vamos a colocar un catéter directamente dentro de una arteria que la vamos a conectar por supuesto a un sistema que puede ser un relojito aneroide o puede ser un sistema digital, y nos va a medir la presión directamente que hay dentro de la arteria. Eso se utiliza mayormente en terapia intensiva o durante cirugías cardiovasculares. El método no invasivo consiste en colocar el manguito con la marca sobre la arteria humeral,
cerrar la válvula, o sea, tomo con la mano derecha generalmente, que si es la mano hábil, la perita para inflar, cierro la válvula en sentido horario, inflo hasta 160. Luego abro la válvula muy lentamente para que baje despacito, despacito la aguja hasta que empieza a disminuir la presión en el reloj. Tiene que bajar de manera pareja y lenta. Cuando se escucha el primer ruido, entonces estoy frente a la presión sistólica, y cuando se escucha el último ruido, eso va a mostrarme cuál es la presión diastólica. Y hay que siempre desinflar el manguito por completo. Bueno, aquí vemos los reparos que tenemos que tener en cuenta para apoyar la campana del estetoscopio al tomar la presión, que es sobre la arteria humeral. La arteria humeral es esta que vemos aquí, en color rojo. Color verde atrás es un nervio, que es el nervio mediano, que acompaña a la arteria. Y los reparos van a ser este tendón, que es el tendón del músculo bíceps, que tenemos allí arriba, y hacia adentro, esto con la mano siempre hacia arriba, ¿no? Es decir, antebrazo supinado. Tendón del bíceps hacia afuera de la arteria, y por dentro el otro reparo es la epitróclea. La epitróclea es un reparo óseo, que es este que tenemos aquí, y aquí está el tendón del bíceps. En el medio de los dos pasa entonces la arteria humeral. Ahí vemos como en un antebrazo flexionado, que generalmente es la posición semiflexionado que tenemos allí cuando el paciente apoya el antebrazo en la camilla, tenemos el tendón del bíceps hacia afuera de la arteria y hacia adentro ese reparo óseo que es lo vemos aquí, el bíceps y la epitróclea. La epitróclea es un reparo que pertenece al hueso húmero. Bueno, la presión arterial sistólica entonces la vamos a escuchar cuando, al aumentar la presión arterial hasta 160, el tensiómetro, el mango del tensiómetro, mejor dicho, supere la presión de la arteria y la colapse totalmente. Cuando empezamos a aflojar esa presión, cuando la presión empieza a bajar, entonces se produce un flujo, ya que la presión del manguito iguala a la presión que tiene la arteria, que tiene que ser unos 120 milímetros, y comienza a pasar haciendo un flujo turbulento. Ese flujo turbulento, que se llama ruidos de Korotov, va a ser el que escuchemos con esto que tenemos aquí, que es la campana del tensiómetro, o bien tenemos que poner allí, donde habíamos visto recién que se apoya la campana del tensiómetro, digamos, la salida de la goma que va hacia el tensiómetro en el tensiómetro automático. Esa es la marca que tenemos que tener para poner en el tensiómetro automático sobre la arteria. Entonces se abre el flujo, se produce un flujo turbulento, que es lo que produce el primer ruido de Korotov. La presión arterial diastólica se da cuando se igualan las presiones, entonces el flujo ya se vuelve nuevamente laminar, como vemos aquí abajo, el flujo pasa a ser laminar de vuelta, y al ser laminar entonces se suprime el ruido, se desaparece la turbulencia y no se escucha más ruido. Esa sería entonces la medición de la presión arterial diastólica. Bueno, y en cuanto a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a un paciente que tiene hipertensión arterial hay que hacerle todas estas pruebas, tomar la presión, la frecuencia, el examen cardíaco, la arterial, tomar todos los pulsos, la antropometría, es decir, el perímetro de abdomen, de cadera, el peso, la talla, el índice de masa corporal, buscar los estigmas endocrinos, ya que la hipertensión se asocia a diabetes también, es decir, la cantosis nigricans, que es esa parte más oscurita que se ve como abajo de los rollos de la panza. Signos de Cushing, es decir, los miembros flaquitos y la panza bastante grande, acromegalia, que es la mandíbula grande y las manos grandes, el examen neurológico, que puede ser opcional, y el fondo de ojo, que también es opcional, excepto en hipertensión severa, que es obligatorio. Todo eso puede estar alterado en un paciente con hipertensión arterial. En cuanto al registro, tenemos que tener un equipo que tenga un esfingomanómetro de mercurio, o bien el aneroide, que es el del relojito, o si no, uno automático como los que usamos en la estación bienestar. El reposo tiene que ser mínimo de 5 minutos, con el paciente sentado, con la espalda apoyada, con las piernas, los pies apoyados en el piso.
el brazo tiene que estar descubierto, es decir, no se puede hacer con ropa encima, excepto que sea una ropa muy finita y muy complaciente como es la ropa deportiva, pero no una campera, por ejemplo, o un suéter. Y si yo lo levanto, lo que voy a hacer es comprimir la arteria y la presión no va a ser fidedigna. No hablar durante la medición y evitar obviamente todo lo que pueda alterar la presión en los minutos anteriores a la toma. Bueno, en el consultorio estas son las indicaciones. Después si quieren le ponen pausa y las leen despacito. Y acá esto también se los dejo para que lo vean y lo pueden ver con una pausa, que son los factores de riesgo y los factores que pueden, los hallazgos mejor dicho, que pueden indicar que estamos frente a lo que llamamos un paciente de riesgo por hipertensión arterial. Bueno, en cuanto a la estratificación de los distintos valores, vamos a ver que la presión, como vemos allí arriba, nos va a dar factores de riesgos de 1, 2 y 3. Es decir, 1 y 2 son factor de riesgo moderado a bajo y factor 3 es un riesgo aumentado, bastante aumentado, y ya el último estrato, que es el debajo de todos, la enfermedad cardiovascular o renal, es decir, cuando ya la hipertensión ya tiene manifestaciones clínicas concretas. Bueno, en cuanto a lo que vamos a tomar nosotros como presión, normal hasta 129 la sistólica y hasta 84 la diastólica. Si encontramos un paciente que está entre 130 y 139 de presión sistólica, estamos hablando de una hipertensión limítrofe. Y la diastólica puede estar entre 85 a 89, es decir, no llega a 90. Cuando tenemos 90 ya la presión arterial, la diastólica, perdón, ya estamos hablando de una hipertensión del nivel 1. Y cuando la sistólica, la diastólica es igual o mayor a 100, es nivel 2, esa hipertensión. Y lo mismo pasa con las sistólicas. El grado o nivel 1 entre 140 y 159, pero cuando ya llega a 160 es nivel 2. Y si no, podemos tener registros sistólicos aumentados aislados, es decir, que sea igual o mayor a 140, que eso lo vemos mucho en la carpa porque vienen caminando. Bueno, el daño de órgano blanco entonces se va a dar en todas esas alteraciones que ustedes pueden ver allí. Es ya la consecuencia de una hipertensión que se mantuvo en el tiempo, que si bien es silente, va a ir dañando todos esos órganos que ustedes van a ver allí. La medición de la oximetría de pulso mide la frecuencia cardíaca, la saturación de hemoglobina y registra la onda de pulso, que es eso que vemos allí abajo. Eso es muy importante que también lo vean. La primera medición, que es esta que está aquí, es la saturación, la segunda es la frecuencia cardíaca y lo que está abajo es la onda de pulso. La onda de pulso es muy importante porque nos puede mostrar muchas patologías. Patologías obviamente del ritmo cardíaco o arritmias. Bueno, las alteraciones de la saturación se dan cuando la saturación está por debajo de 85%. En ese caso hay que sugerirle al paciente que visite al cardiólogo o al neumonólogo. En cuanto al pulso arterial, se percibe apoyando el dedo sobre una arteria. Esa arteria tiene que estar superficial, tiene que tener por debajo un plano óseo como para poder comprimir un poco la arteria, que no se hunda entre tejidos blandos. Y bueno, y decía, tiene que ser lo más superficial posible. Esto se da en distintos lugares, ¿no? Bueno, el pulso es como una dilatación, es la onda de presión que tiene la máxima contracción del ventrículo izquierdo y que envía esa onda de presión que vamos a censar nosotros con el dedo. Es una onda expansiva que está generada en la sístole ventricular. Ahí vemos como el corazón, cuando late, cambia un poco la posición y el diámetro de la arteria aorta frente a la onda expansiva que produce esa contracción ventricular que es bastante brusca. Entonces, hay distintos sitios anatómicos para tomar el pulso arterial. Vemos por acá, uno es el pulso braquial, otro es el pulso radial. Luego tenemos el pulso en la arteria temporal, el pulso carotídeo, el pulso femoral, aquí en las ingles, el pulso popliteo, que es muy difícil de tomar porque hay mucha grasa allí, no es muy superficial la arteria, el pulso tibial posterior, que también es difícil por detrás del malleolo interno,
y el pulso pedio en la parte alta del primer espacio interdigital de los dedos del pie. Bueno, fíjense que el pulso varía mucho según la edad. Los fetos, los neonatos, tienen pulsos altísimos, entre 120 y 130, y los adultos, por ejemplo, tiene que ser entre 75 con un máximo de 100, los ancianos 70, los escolares entre 90 y 110, o sea, varía mucho dependiendo de la edad. Y las alteraciones del pulso, que tenemos que estar atentos. Esto es un pulso bigeminado. Este es un pulso que es peligroso, es decir, que tengo dos ondas expansivas, un silencio y otras dos ondas expansivas y un silencio. Acá está pasando algo, o sea, ahí le tenemos que sugerir al paciente que desde allí se retire, se vaya hacia una guardia donde lo evalúen. La arritmia respiratoria es normal, es que durante la inspiración aumenta un poco la frecuencia y luego vuelve a bajar, pero siempre es regular esa frecuencia. Y la arritmia completa es cuando hay un pulso que es al principio alto, bajo, con pausas, sin pausas. Bueno, esa arritmia completa generalmente responde a una fibrilación auricular, o sea que hay que preguntarle al paciente si él sabe si tiene arritmia, eso sobre todo, porque a lo mejor esto está determinado por algo que es crónico. Bueno, nada más.